Estamos en el Parque de las Leyendas y visitaremos el Museo Ernst Middendorf y el Complejo Arqueológico Monumental de Maranga, que da cuenta del desarrollo de las culturas del antiguo Perú en la costa central. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. Gracias al gran trabajo de investigación realizado durante años en el Complejo Arqueológico de Maranga, que tiene 54 monumentos y abarca 2000 años de historia, se creó el Museo Ernst Middendorf. El Complejo Arqueológico Monumental de Maranga es un gran centro urbano extenso que se distribuye dentro de los distritos de Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, donde vamos a encontrar dos grandes ocupaciones. Una primera de hace 1500 años, que es la cultura Lima, y la otra de la cultura Ichma, que es de hace 1000 años. Sobre esto se asienta también la ocupación inca, que llegan a conquistar la costa central. Estas edificaciones que estamos en estos momentos corresponden a la cultura Ichma, también conocido como Curacasco Maranga, ¿no? Está construido a base de tapiales, donde están distribuidos acá dentro del parque en total 54 sitios arqueológicos, de los cuales la cultura Ichma ocupa toda la parte sur y la cultura Lima la parte norte, ¿no? Que son construcciones a base de adobitos. Las primeras excavaciones del siglo empiezan a fines del mes de noviembre del año 2000, continuando hasta la actualidad. Se dio la prioridad de los trabajos, lo que es dentro del circuito de visitas, iniciándose con la Huaca Cruz Blanca, donde estamos ahorita, con el trabajo de conservación básicamente. Luego en la muralla 55E, que está a la altura de la zona, entre la zona costa y la internacional, y la Huaca La Palma, la recuperación de los frisos. Básicamente fue con eso que se inicia. Las huacas están en exposición, se puede visitar con guías. Son la Huaca Cruz Blanca, que es donde estamos en estos momentos, y la Huaca San Miguel, que está al ingreso del público, ¿no? Pero también el resto se puede visualizar porque está en el recorrido, ¿no? En la Huaca Cruz Blanca fueron excavados en la década de los 60, cuando se iba a instalar el Parque de las Leyendas. Prácticamente los expusieron totalmente esta huaca, quedando a la intemperie y perdiéndose muchas de estas estructuras. En el año 92 se inicia con un trabajo de recuperación. Luego retomamos en el año 2001, haciendo la conservación del lado oeste. Los trabajos de investigación propiamente dicho, lo realizado en la década de los 60, cuya información lamentablemente no se encuentra, se ha perdido, ¿no? Pero podemos deducir que encontraron entierros, sobre todo en el recinto que tenemos en la parte alta. Y como acá también se puede ver en la parte posterior mía, hay un recinto con hornacinas y banquetas que fueron pues expuestas en esa época, ¿no? Y también hay una escalera realmente sorprendente que tiene la forma de abanico que está en el lado norte. La Huaca Tres Palos básicamente ha sido un templo muy importante, incluso denominado como un centro astronómico, porque se encontró en la parte superior 96 pozos y según las pruebas que realizaron de la Universidad Católica, ellos interpretaron juntamente con los de la Marina que esto era un reloj solar
y que la proyección de 3 troncos hacia 1 hora. Bueno, nosotros no hemos podido hacer esa prueba. Es una propuesta que ellos plantearon, pero existe esos 96, que está dentro de estructuras de diferentes formas, tanto de circulares, ovaladas o rectangulares. En cuanto a los hallazgos más importantes, tenemos, por ejemplo, una escalera que conecta con el lado sur, que estaría relacionado más bien con el mar, porque el mar está hacia el lado sur. Se encontró 3 entierros, 2 son adultos y uno de un niño, ¿no? Un infante. Pero uno de los adultos llevaba una cruz en el pecho. Y iniciamos una ampliación de excavar, porque tuvimos esta propuesta de que probablemente sea de un cementerio, y lo hemos comprobado. En estos momentos siguen apareciendo más entierros. El otro entierro importante encontrarse en la Huaca San Miguel fue un personaje tatuado que tiene peces en la muñeca de uno de los brazos y que aparenta haber tenido mucho más tatuajes. Aparte de estos hallazgos, se ha podido identificar banquetas grandes que identifica donde estuvieron colocados las grandes vasijas o tinajas, donde probablemente guardaban los granos, que son realmente de un diámetro increíble, ¿no? Solo queda la impronta, pero también profundizando un poco más, se encontró un gran recinto, una gran plaza, podríamos decir, con hornacinas. La base de esta muralla tiene 3 metros de ancho. Es muy llamativo porque esta edificación debió llegar a una altura de más de 7, 8 metros de altura. Y además, posteriormente, este se convierte en un camino en callejón que es ya relacionado con el Capacñán. Su importancia de esta muralla es que formó parte de un gran recinto amurallado. Es uno de los lados de este recinto, el lado este, que tiene una extensión de 540 de largo, que hace una esquina con la muralla que tiene 700 metros. Entonces toda la ocupación inca más importante estaría dentro de este sector amurallado. ¿Por qué se dice eso? Porque se encuentra este palacio inca que aún no ha sido trabajado por nosotros. Pero dentro del parque vamos a encontrar esta gran ciudadela distribuida adecuadamente en toda su extensión. La importancia y la característica de la Huaca La Palma es que ha sido un gran templo en la época inca, pero sus construcciones trascienden de la cultura isma, porque en ese momento funcionó como una pirámide, ¿no? Con rampas de acceso hacia la parte superior. Además, dentro de esto, ya en la época inca, cuando se convierte en templo, como sabemos, los incas, los pueblos que eran conquistados, lo trasladaban de un lugar a otro. Y parece que aquí, por ejemplo, trajeron a los chimú, las conquistas que hicieron en la parte norte, y por ese motivo es que vamos a encontrar evidencias de frisos en este sector, ¿no? Es el único lugar dentro de acá del complejo y quizás de Lima que aún conserva los frisos en relieve. Bueno, el significado de los diseños de La Palma, podemos decir, por ejemplo, en el caso de las cruces escalonadas, que tiene que ver mucho con la con visión, lo interpretan unos arriba, abajo, o también lo interpretan con el sol y la vida. Hay muchas interpretaciones que se le da, pero tiene que ver más bien con la estrella de la Cruz del Sur. Y en cuanto al otro friso, está que en la parte superior, que son las aves piqueras, está más relacionado con la pesca o el mar, ¿no? Porque está justamente en actitud de picada, como que está pescando el ave, ¿no? Este sitio fue un centro administrativo, pero cuando llegan los incas,
parece que se convierte toda esta área como depósitos, ¿no? Igualmente la Tres Palos, igualmente la Cruz, la San Miguel, igual, ¿no? Todos los lugares dejan de funcionar. Y cuando llegan los españoles, igual, ¿no? También abandonan todos los nativos que vivían acá para que ellos ocupen las partes superiores, ¿no? Así fueron abandonándose todos los lugares, fueron perdiéndose, ¿no? Este museo de sitios se inauguró en enero del 2003 y nos muestra parte de su colección y paneles informativos. Al regreso haremos un exhaustivo recorrido para conocer más sobre las huacas de Maranga. El Museo de Sitio, inaugurado en enero del 2003, debe su nombre al médico y antropólogo alemán Ernst Middendorf, que viajó al Perú a mediados del siglo XIX. Fue uno de los pioneros en la investigación del complejo arqueológico Maranga, aportando también con fotos y dibujos que han servido de eje en las diferentes investigaciones. El área de arqueología funciona oficialmente en el año 2001, cuando se crea como División de Arqueología en 2001. El mismo año de la fundación del museo, el sitio arqueológico fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Consta de alrededor de 150 hectáreas y es uno de los más extensos de la provincia de Lima, cuya historia podemos observar en el museo. La primera ocupación en Maranga pertenece a la etapa del Intermedio Temprano, que va del 100 al 650 después de Cristo. Durante este periodo destaca el auge de distintas culturas, como la Lima, la cultura más antigua que se puede ver en el museo, y que se asentó a los márgenes de los ríos Rímac, Chillón y Lurín. El museo consta de 6 salas actualmente. La primera sala es una sala introductoria donde nos vamos a ubicar en el espacio y en el tiempo. Inmediatamente el recorrido es cronológico, lineal. Vamos a tener una primera sala de la ocupación Lima, una sala donde nos va a hablar sobre las diversas ocupaciones, las diversas sociedades que se desarrollaron o tuvieron su núcleo, su centro importante en esta zona de Maranga. Cada sociedad desarrolla su propia cultura y sus rasgos culturales. La arquitectura Lima se desarrolla o se elabora en base de adobitos pequeños, ¿no? Sus muros eran templos o estructuras piramidales y los adobitos eran elaborados a mano, colocados en forma vertical a modo de un librero. Por ello los arqueólogos le denominan la técnica del librero en su construcción. La influencia del Horizonte Medio correspondería a una etapa final de la ocupación Lima, ¿no? Un elemento característico de este periodo sería la cerámica denominada nievería. Algunas de estas vasijas han sido encontradas asociadas a los entierros como parte de la ofrenda mortuoria. Los entierros ya no son extendidos, que en la época Lima los entierros eran colocados de forma extendida, ¿no? Algunos entierros de cúbito lateral, asociados a algunas botellas de este estilo nievería. Cuando se habla de Horizonte Medio, se refiere al periodo que comprende desde los 700 al 900 después de Cristo.
y en la que se extendieron los huaris al norte y por el sur los tiahuanaco. En cambio, cuando nos referimos al intermedio tardío, hablamos de los años 1000 después de Cristo, que corresponden a los Xixma en la costa central. Algo que quería contarte es acerca de este panel. Esta es una de las últimas investigaciones que se realizaron entre el 2016 y 2017 en Huaca del Rosal. Y en esta se identifica algo muy importante, que es un horno en donde probablemente han elaborado cerámica. Es el único horno de Lima. Según hallazgos en la Huaca San Miguel, en una de las grandes tinajas de la época Xixma se hallaron granos como el maíz, la lúcuma, maní, frijol, pacae y productos marinos, como se muestra en una de las vitrinas del museo. Ellos no solamente los empleaban en el consumo, sino también eran empleados como objetos utilitarios. Por ejemplo, en el caso de estas conchas, técnicamente se le llama concholepas. En muchos casos eran utilizadas como recipientes para depositar los pigmentos o colores. Los tejidos encontrados en las excavaciones dejan evidencia que la fibra utilizada en ellos era una combinación de algodón con camélidos. Algunos de los objetos que hemos encontrado han estado asociados directamente a los entierros. En este caso es una huara, es una ropa interior, pero se cree que probablemente haya sido de una persona, de una mujer. Fue encontrado en Huaca San Miguel, y aquí vamos a poder ver la decoración, ¿no? Que es muy vigente, ¿no? Son cuadros y los colores son los colores rojos y líneas azules, ¿no? Asimismo, aquí podemos ver un manto que envolvía a un entierro, y vamos a ver aquí algo bastante característico. Muchos de estos mantos eran reutilizados y se encuentran en algunos lados, en algunos puntos, cosidos, ¿no? Porque probablemente en uso se les malogró. Entonces lo que hacían era parchar mediante puntos de costura, y así parchados se han encontrado en los entierros. El área de arqueología del museo vela por el cuidado y el respeto de las huacas. Al volver, conoceremos sobre las últimas etapas prehispánicas en la zona. Como hemos visto, los Xixma tuvieron una fuerte presencia en la zona, así como en Pachacámac, en Lurín, que fue un importante centro ceremonial. Posteriormente a ellos, los incas habitaron la zona, y el museo da cuenta de ello. Es probable que los Xixma hayan sido absorbidos por los incas de una forma estratégica, ¿no? Los Xixma empezaron a tributar al Inca el centro de culto, o el centro administrativo y de culto importante dejó de ser Maranga y pasa a ser Pachacámac. En la última sala del museo podemos ver las expresiones culturales de los Xixma y de la influencia inca. Tenemos principalmente las vitrinas que muestran la cerámica con las características netamente Xixma, y finalmente las que han recibido la influencia inca. Básicamente en esta zona la cerámica, en una suerte de secuencia, ¿no? Desde nuestras recreaciones o representaciones más tempranas de lo Xixma, en donde vamos a ver el crema chorreado, hasta la influencia inca en la cerámica elaborada localmente, ¿no? Algo característico de aquí, vamos a ver los engobes o las pinturas bastante oscuras, las formas de la boca expandidas, como es el caso de esta representación de pulpo, y elementos como esta forma que se denomina caragollete, que es un cántaro.
Algo bastante particular es que los sishma repiten las características de la cerámica inca. Y eso lo vamos a poder ver en esta olla, que repite la forma inca, sin embargo está elaborada en materia prima local. En la Huaca San Miguel, por ejemplo, se encontró a la Dama de los Batanes en la parte final de la ocupación del Horizonte Tardío. Esta mujer se le denomina así por el hecho que fue encontrada con 2 batanes como ofrenda, que podría significar que esta persona se ocupó o empleó estos batanes en vida, ¿no? O tuvo determinada función de molienda para esa época en la sociedad de Maranga. Actualmente esta dama está conservada en los depósitos del museo y planificando una siguiente exposición para que todos la puedan ver. El objetivo de añadir esta nueva sala es ver la interacción entre 2 sociedades importantes. Y fue una iniciativa del Parque de las Leyendas en coordinación con el proyecto de CIPAN, liderado por el arqueólogo Walter Alba, teniendo el objetivo que el público pueda ver tanto las diferencias entre 2 sociedades que se desarrollan durante el intermedio temprano, que es la cultura Lima, y hacer un paralelo con la cultura moche, ¿no? Que es lo que sucedía en la costa central paralelamente a la costa norte. En base a este gran hallazgo que es el Señor de Zipán. En esta sala vamos a poder ver una recreación del entierro y todos los elementos que fueron hallados junto a este entierro muy importante. Como hemos podido ver, el Museo de Sitio no solo se encarga de poner en valor un extenso espacio arqueológico y su correspondiente colección, sino que además tiene la tarea de elaborar un recorrido que sea didáctico y educativo. El parque alberga 54 sitios arqueológicos y ha desarrollado investigaciones. La podemos ver en publicaciones, organizamos talleres o charlas de información para que el público pueda conocer el componente y el valor de todo este contenido histórico que va a servir para toda la población. Regularmente el parque programa actividades o talleres dirigidos a las familias y a los niños que visitan el Parque de las Leyendas. Asimismo, se crean espacios donde el público puede interactuar con toda esta información arqueológica, con objetivos y con fines educativos y de difusión. Así se ha creado el Centro de Investigaciones, que consta de una biblioteca en donde se muestra, por ejemplo, los informes de investigación, pero también hay libros y documentos dirigidos a niños. El Museo de Sitio del Complejo Arqueológico de Maranga es un claro ejemplo de la importancia de la puesta en valor y conservación de la historia. Sus investigaciones siguen aportando información sobre las culturas del antiguo Perú. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa de Museos sin Límites.